Muy bien, recordemos que hemos trabajado el segundo bimestre, la segunda parte de comprensión de textos, ¿no? Hemos trabajado cuándo podemos o cuándo nos referimos al tema de un texto. No te olvides que si en la evaluación te viene a hallar el tema del texto, tienes que recordar que en primera instancia el tema de un texto, ¿qué es, Sosimo? ¿Te acuerdas? ¿Cómo lo ubico? La idea central, sí, muy bien, número 1 es la idea central. Milenka, ¿qué más recuerdas del tema del texto? ¿Es de lo que se habla en general? De lo que se habla en general, muy bien. Jefferson, ¿me puedes decir algo más del tema del texto? Es una oración. Una oración completa. ¿Tendrá verbo, predicado? Sí, Miss. A ver, menos mal estamos recordando, menos mal para que en el examen no te equivoques, ¿ya? Si es que la Miss en el examen te dice, haya el tema del texto, lo primero que vas a hacer, obviamente, después de leer tu texto completo, es buscar entre las alternativas una frase nominal. ¿A qué se refiere la Miss con una frase nominal? Quiere decir aquella frase, y le decimos frase porque no es oración. Una oración es cuando tiene sujeto, verbo y predicado, pero una frase no. En este caso solamente vas a hallar al sujeto, ¿correcto? A una de las alternativas que tenga al sujeto, es decir, no haya verbo, no haya predicado. Eso es lo más central que tú puedes hallar en el tema de un texto. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Habíamos trabajado el tema de los cafetos, cuánto miden, sus características, cómo es que se desarrollan, ¿no? Entonces, al buscar el tema, mira, incluso acá entre las alternativas te dan frases nominales. La flor del cafeto, la planta del cafeto, el café, el grano del cafeto, ¿no? Si te das cuenta, acá entre las alternativas todas son frases nominales. Entonces, acá ya lo ideal es ver, como dice Milenka, la idea central, ¿no? O dice Sosimo, del cual se está hablando en todo el texto. En este caso te hablaba de la planta del cafeto, ¿no? Pero también me hablaba de la flor, sí, pero como algo secundario. También me hablaba del café, sí, pero como algo secundario. Entonces, principalmente me estaba hablando de las características que tenía la planta del cafeto, ¿no? Entonces, pero siempre entre las alternativas te ponen distractores. Por ahí vas a encontrar la planta del cafeto y su evolución, ¿no? O, por ejemplo, la planta del cafeto y cómo evoluciona en el medio ambiente. Ahí ya te das cuenta que ya hay un verbo y hay un predicado, entonces ese no podría ser el tema. Podría ser la idea central, sí, pero no podría ser el tema, ¿no? El tema básicamente está compuesto por una frase nominal, no te olvides que no tiene verbo, no tiene predicado, ese es el tema. Después del tema se ha trabajado la idea principal. Como dijo Milenka, cuando hayas la idea principal tienes que ver, obviamente, que se desprenda del tema, porque te está hablando, o de lo que te está hablando en todo el texto, ¿no? Se desprende ahí del tema, y aquí sí ya tienes una oración completa, ¿no? Ahí ya tienes sujeto, ya tienes verbo, ya tienes predicado, en cuanto a la idea principal. La idea secundaria, sí, ya sabes que son aquellas ideas que se enlazan a la idea principal, te nombran características, te nombran información adicional, ¿no? A ver, vamos a ver. Lo siguiente que se ha trabajado son los sinónimos. Recuerda tú que los sinónimos, desde concepto básico, ya sabes que son aquellas palabras que tienen un significado igual o parecido, ¿verdad? Esto tú ya sabes. Hemos trabajado sinónimos relativos o parciales y sinónimos totales o absolutos. Cuando hablamos de relativos o parciales, ¿a quiénes nos referimos, Jefferson? ¿Te acuerdas? Significados semejantes. Sí, como dice ahí, son semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Que sean solo semejantes. Que esa palabra puede tener diferentes sinónimos. Sí, muy bien. Uno de ellos es que tiene varios sinónimos, ¿no? Varios términos, pero además que esos términos
no van a encajar siempre de la misma forma en la oración. Como te explicaba una vez, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo aquí, listo. Ese señor es muy viejo, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ese señor es muy viejo. Sinónimos de viejo, antiguo, por ejemplo, añejo, ¿no? Excentro, ¿no? Tienes sinónimos de viejo. Ahora, si yo quiero seleccionar uno de los sinónimos de viejo, por ejemplo, en el caso de añejo, estaría correcto que yo diga, ese señor es muy añejo. ¿Estaría correcto o no, Sosimo? No, mi. No, ¿por qué crees que no sería correcto? Porque el término añejo se le utiliza en los vinos. Sí, correcto, les expliqué, y ese es el ejemplo en realidad más claro, ¿no? Con el que se puede comprender los sinónimos parciales, porque en el caso de añejo, es cierto que si tú lo encuentras en alternativas, ojo aquí, si yo lo encuentro en alternativas, su sinónimo de viejo sí es añejo. Pero si yo lo encuentro en una oración, entonces ahí varía, porque en el caso de añejo se utiliza más para el vino, para los concentrados, los líquidos que están guardados mucho tiempo, ¿no? Y en el caso de viejo, pues podría ser utilizado para personas o tal vez para objetos, ¿no? Lo más correcto, obviamente, sería ese señor es anciano, ¿no? Pero todavía podría caber la palabra viejo, pero ya añejo obviamente se aleja mucho, no entraría acá. Es por eso que viejo y añejo son sinónimos, pero sinónimos parciales, no son sinónimos totales. Los sinónimos totales expresan significados iguales en cualquier concepto, en cualquier contexto, ¿correcto? En cualquiera. Entonces, los sinónimos relativos cambian dependiendo del contexto y los absolutos sí son iguales en cualquier contexto, en cualquier oración. A eso me refiero con contexto, ¿correcto? Ahora recuerden también que al momento de hallar sinónimos, si es que la MIS te da en los ejercicios, hay el sinónimo de, y tú tienes ahí una oración, ojo aquí, te da una oración y por ahí hay una palabrita, ¿no? Una palabrita y te dice, hay el sinónimo, pero de esa palabrita que la MIS ha destacado, entonces tú vas a buscar al sinónimo que obviamente sea total o absoluto en cuanto al contexto, ¿verdad? Pero si la MIS te da en alternativas, hay el sinónimo de A, B, C, D, y ahí tienes las alternativas, entonces ahí puede ser relativo o parcial o podría ser absoluto. Otro que tienes que ver, otro punto muy importante, es la categoría gramatical que te presentan ya sea en la oración o ya sea en la palabra base. Si es que es un sustantivo, la palabra a reemplazar en la oración, obviamente entre las alternativas tienes que buscar otro sustantivo. Si es que es un adjetivo, tienes que buscar un adjetivo. ¿Por qué? Porque el sinónimo posee la misma categoría gramatical, ¿correcto? Entonces no te olvides, si es que es en una oración, buscas el sinónimo absoluto, y si es que es en una alternativa, ahí sí puede ser tanto el relativo o puede ser el absoluto, cualquiera de los dos. ¿Qué más se ha trabajado, Miss? Se ha trabajado el tema de los antónimos. ¿Qué son los antónimos, Sosimo? Son palabras con significado opuesto, ¿mi? Correcto, sí, eso es lo básico que sabemos, ¿verdad? Son aquellas palabras que tienen un significado opuesto y el significante es diferente, ¿verdad? El significado opuesto, el significante diferente. Muy bien, y hemos trabajado aquí en cuanto a las antonimias. Tienes dos clases, antonimia directa y antonimia indirecta. ¿Cuándo hablamos de antonimia directa, Milenka, te acuerdas? Es cuando dos vocablos tienen significados mutuamente opuestos. Dice acá, sí, mutuamente opuestos, pero cuando se refiere a la palabra mutuo, ¿a qué crees que se refiere, Milenka? ¿Se complementan? Se complementan, correcto, se complementan el uno del otro. Es decir, número uno, es que son totalmente extremos y a la vez ellos se complementan. Es decir, no existe el uno sin el otro, ¿no?
Es por eso que cuando tú te ilusionas de alguien le dices, no, tú eres mi complemento. Mira, es una palabra sencilla, pero en realidad, ¿qué le estás queriendo decir? Le estás queriendo decir que sin él tú no vives, que sin ella no existes, ¿no? Entonces es una palabra muy romántica, pero hay que también ver el significado de fondo que tiene esa palabra, mutuo, ¿no? Entonces, acá dice, por ejemplo, ¿no? Si existe alguien malo, es porque también existe alguien bueno. Es decir, existe el uno, mejor dicho, para que exista el uno, depende que exista el otro, ¿no? Si no hubiera bueno, pues no habría malo. Si es que hay una muerte, es porque tiene que haber una vida, ¿verdad? Entonces, sus significados son opuestos y a la vez son mutuos. Necesitan el uno del otro y a la vez, pues, son extremos, ¿no? Luego tienes la antonimia indirecta en el cual, obviamente, los significados son opuestos, pero no de forma plena, ¿no? Es decir, no está exactamente al extremo, ¿no? Sino que significa lo contrario, pero puede ser medianamente contrario, como en el caso de frío, tienes frío. Lo contrario de frío sería caliente, ¿no? Pero también podría ser tórrido. En este caso es muy caliente, ¿no? Entonces, en este caso tiene que ver con la gradación también. Existen grados, tanto de sinónimos como de antónimos. Y obviamente para esto se separa la antonimia indirecta. Hasta aquí has recordado algo, ¿verdad? Es básicamente esto, porque cuando tú trabajas tanto sinónimos, antónimos, comprensión de texto, la teoría es muy poca, más lo que se desarrolla son los ejercicios. Por eso, mira, a mí siempre te pone un montón de ejercicios, ¿no? Que ahí estás renegando porque tienes que copiar en el cuaderno, pero pues tienes que copiar lo más importante, ¿verdad? Lo que más te significa. Entonces, una vez habiendo recordado estos tres temas básicos que se han desarrollado, vamos a lo siguiente. A ver. Listo, aquí está. 8:49, sí nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos aquí una pequeña práctica. En la práctica te dice lo siguiente, mira. En la parte número 1 te dice, halla el sinónimo, tienes que hallar el sinónimo, pero vas a elegir la alternativa, voy a ponerlo en grande, vas a elegir la alternativa, solamente son 2 preguntas de sinónimos, que presenta solo sinónimos entre los 9 términos dados. Mira, en la número 1 te presentan 9 términos. Mira, esta es otra forma de ejercicio. 9 términos, tienes ahí del 1 al 9. De estos 9, solamente 4 son sinónimos. 4. Tienes acá entre las alternativas, ¿cuáles son sinónimos? Serán el 2, el 6, el 8 y el 9. Si estas son sinónimos, tú marcas la letra A, ¿correcto? Lo mismo vas a hacer con la número 2. A ver, comenzamos. Tienes 5 minutos aquí. Solamente me colocas número 1 en romano. Número 1 en romano. Selección de sinónimos. Selección de sinónimos y de frente me das la alternativa correcta. ¿Ya, chicos? De la 1 y de la 2. Solamente escribes nuevamente 1 en romano, selección de sinónimos, y me presentas la respuesta de la 1 y la 2. ¿Dónde está la tapa?
Otro pez. Ahora tiene dos. Ahora tiene dos. ¿Cómo te tapas con esto? ¿Cómo te tapas con esto? Mami, ¿cómo te tapas con esto? Mami, ¿cómo te tapas con esto? Uno para Camila y uno para mamá. Pero no muévelo. ¿Listo, chicos? Un minuto. No, mami, nada vuelta. ¿Listo, chicos? Baba, 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 baba. Bebé. Listo, vamos a ir a lo siguiente. A ver, tenemos aquí. Mira, te dice señala el antónimo. Te pide el antónimo, esta vez el ejercicio es más sencillo. Tienes la palabra base en la parte superior y vas a marcar el significado correcto. Por favor, colocas dos en romano y colocas antónimos. ¿Ya? Antónimos. Número 1, avesado, la alternativa correcta. Número 2, analogía, la alternativa correcta. No tiene que ser. Atento. Tiene. Mami, vamos a tapar. Mami, es verde. Mami, es verde.
¿Listo, chicos? Todavía, bien. Dos minutos, chicos, pasamos a lo siguiente. Dale. 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 Te da cuenta. Listo, chicos, vamos a pasar a lo siguiente y a lo último. Por favor, igual colocas 3 en romano y colocas textos. 3 en romano. Esta última pregunta tiene que ver justo con lo que estábamos hablando, con el tema del texto. Le das una leída, es un texto pequeñito, y ubicas al tema del texto. Mira, ventilando la boca.
El ayuda. ¿Listo, chicos? Mandamos las prácticas, mandamos. El ayuda. Vamos, un minuto para enviar, chicos, un minuto. Concéntrate porque en esta última pregunta vale 4 puntos. ¿Sí, chicos? Vale 4 puntos. Sosimo, llegó tu práctica. La última, la ayuda. La ayuda. Los demás chicos mandamos las prácticas. Milenka, Jefferson, sus prácticas. Sosimo, te acabo de enviar tu nota. Mami, mira. Mira, mami. Mira. Muy bien, Milenka, excelente. Te acabo de mandar tu nota. Por favor, Jefferson, para poder dar las respuestas. Listo, a ver, prendemos las videocámaras. Videocámara encendida. Ahí está, genial. Bien, doy las respuestas, ya chicos. Acá en la número 1, cuando te dice selección de sinónimos, te está hablando también de sinónimos, puede ser, se me fue la palabra. Sinónimos totales o puede ser también sinónimos absolutos. Aquí atentos, mira, hay sinónimos que aparentemente puede ser la respuesta, pero tú tienes que ver algo más exacto cuando te da este tipo de ejercicios. Por ejemplo, en la número 1, dice acá, tiene sentimiento, risa, chacota, hay varios que se parecen, ¿verdad? Sin embargo, si analizas bien, tienes chacota, ¿no? Y el sinónimo de chacota, buscas,
¿no? Carcajada podría ser, pero hay algo más exacto. Regocijo también podría ser. Tienes mofa, ¿no? Porque la chacota en realidad es hacer o reírse de algo que te estás burlando. Entonces tienes la 3 y la 4 ya. Ahí están unidos. Sigues buscando, tienes, en el caso de la número 2, por ejemplo, risa, buscas su sinónimo de risa, ¿no? Encuentras de repente sonrisa, Miss. Ah, pero sonrisa es solamente abrir la boquita, no puede ser risa, porque risa es más como que una carcajada, ¿verdad? Entonces ahí ya tienes. Entonces la alternativa sería la letra B. Lo mismo sucede en la número 2. Te voy a dar las alternativas porque se me va a acabar el tiempo. En la número 2 la alternativa correcta es la alternativa E. ¿Bien, chicos? Vamos a ver el siguiente. Señala el antónimo, te dice. En la número 1, antónimo de avesado sería indefenso. Lo contrario, avesado es aquel que se arriesga, que va, que lo da con todo, ¿no? Entonces lo contrario sería indefenso. En la número 2, analogía es lo que se parece, la relación que tienen. Lo contrario sería diferencia. Tienes ahí innovar, que es sacar algo nuevo, pensar en algo nuevo, y lo contrario sería aquí conservar, ¿no? No cambiar nada. Soso, lo que no tiene sabor, lo que no tiene color. Lo contrario sería sabroso, ¿no? Lo que sí puedes sentir, lo que sabes cómo es. Ahí está el antónimo. Y en la última parte te pide el tema del texto. En el tema, obviamente todas se parecen, pero vas a darte cuenta que principalmente te está hablando de ¿qué? De un resumen histórico de la fotografía, ¿verdad? Por eso la alternativa es la letra D. Si marcaste bien en la número 3, tienes ahí tus 4 puntazos. Chicos, el examen está, o la práctica está en valor de 20, solamente me faltaría revisar el de Jefferson, ya te mandé tu nota, Milenka, y Sósimo, por favor, corriges ahí si tuviste algún error.